¿Por qué hay tanto silencio con la guerra en Medio Oriente? Si hace solo 2 semanas estábamos bombardeados con noticias de lo que sucedía en Israel, en Irán, con las bases de Estados Unidos en Medio Oriente y todos los vecinos pues que tiene Irán en esta región geográfica. Bueno, la realidad es que luego del cese al fuego el tema se ha enfriado un poco y esta era una de las opciones que nosotros vimos en la teoría de juegos, en donde el cese al fuego se podría extender indefinidamente sin un acuerdo mutuo. Esto es lo que está sucediendo y también hay varios factores que benefician tanto a Irán como a Estados Unidos en esta fase del conflicto. ¿Qué pasa con Irán? La realidad es que luego de ser durante casi 45 días por dos de las grandes potencias militares del mundo, que son Israel y Estados Unidos. Para nadie es un secreto que eso desgasta militar y en infraestructura a un país tan sancionado como lo es Irán. Por lo tanto, él necesita tomar tiempo para reorganizarse nuevamente militarmente y en temas de infraestructura en misil y pues obviamente infraestructura militar, que eso es mucho de lo que también hablamos en uno de los videos de por qué Abbas Araghchi está haciendo toda una campaña diplomática en Medio Oriente, está yendo también a Rusia precisamente para tratar de hacer alianzas estratégicas en esta nueva fase del conflicto y también para tratar de reabastecerse en lanzadores de misiles, que fue uno de los puntos más golpeados en la primera fase de esta operación Epic Fury. Entonces, por el lado de Irán, eso es lo que está sucediendo y por eso también ellos consideran que este alargamiento del cese al fuego les conviene enormemente. Ahora, por el lado de Estados Unidos, también lo hemos hablado ampliamente, Donald Trump se le está cayendo la casa, tiene presiones grandes al interior de Estados Unidos, ya vienen unas elecciones de medio término, la inflación, el precio del petróleo, los gastos que está teniendo militarmente y hay una razón también técnica en el sentido militar que pocas personas están hablando y es que Estados Unidos está disminuido en inventario de sus misiles pues y de sus municiones. Ya entra la guerra del Epic Fury pues que es el inicio de esta guerra en Medio Oriente el 28 de febrero. Los inventarios de Estados Unidos están disminuidos por el conflicto que se dio llamado la guerra de los 12 días en junio del 2025 también con Irán. Ya después de ese conflicto ese stock bajó. También hay que recordar que Estados Unidos provee a muchos países tanto de la OTAN como otros países que compran armamento estadounidense y también pues Estados Unidos suministra misiles y armas a Ucrania en el conflicto que está teniendo con Rusia en este momento. Entonces Estados Unidos tenía actualmente también tiene una presión muy grande en su producción militar que no le permite reabastecerse de la misma manera en la que Irán puede producir sus misiles. De hecho, se considera que si se reanuda la guerra, esos misiles que estaría enviando Irán en esta nueva fase serían misiles producidos este mismo mes de abril. Mientras que Estados Unidos, la producción de sus misiles THAAD, que son los misiles que utiliza para interceptar los misiles balísticos, solo tiene una producción entre 6 y 7 misiles al mes. Es una relación más o menos de 15-1. Y ahí está la punta de lanza de la estrategia iraní. Irán, en términos simples, no, obviamente le interesa que sus misiles impacten, pero lo que más busca en ello es saturar la infraestructura de defensa tanto de Israel como de Estados Unidos para ganar una guerra asimétrica económica, en donde ellos, gastando poco, diezman a sus adversarios en temas de stock y económicos. De hecho, se considera que en solo los primeros 16 días de conflicto Estados Unidos gastó cerca de 200 misiles THAAD, que cada uno de ellos vale entre más o menos 15.5 millones de dólares. Es decir, gastó casi 3.000 millones de dólares solo en 16 días. Sin contar que este país gastó cerca del 40% de su stock solo en esos días de conflicto.
Es decir, para hacerlo sencillo y un resumen, Estados Unidos tiene una capacidad para producir misiles THAAD, que son los misiles que interceptan los misiles balísticos de Irán, en una relación de 6 a 7 por mes, mientras que Irán tiene una capacidad de producir 100 misiles balísticos al mes, y son misiles que cuestan más o menos 250 a 300 mil dólares. Entonces vean la relación entre la capacidad de producción y el gasto. Por otro lado, también Estados Unidos tiene unos misiles que se llaman los Patriots, que esos misiles son utilizados más que todo para interceptar objetivos de baja altitud. Por ejemplo, los THAAD son utilizados para los misiles de gran altitud. Estos Patriot los utilizan para los drones o misiles que no llegan a ser balísticos o a llegar a unas altitudes muy amplias. Y solo en los primeros 5 días de conflicto, Estados Unidos se gastó 3.000 millones de dólares solo en misiles Patriot, y eso fue en 5 días de conflicto. Entonces imagínense las dimensiones. Mientras que los misiles Patriot también valen cerca de 4 millones de dólares, un dron iraní vale más o menos 30.000 a 50.000 dólares. Entonces también ahí es una relación como de 120 a 1, en donde se ve que realmente la estrategia de Irán es un desgaste económico y en producción, más que en una estrategia de ganar en un conflicto igualado con Estados Unidos. Por otro lado, también hay que mencionar que Irán tiene una capacidad de producir casi 10.000 drones al mes. Entonces, pues los números hablan por sí solos. Esta es una guerra de desgaste más que una guerra de conflicto directo entre las dos naciones. Entonces Estados Unidos sabe esto, sabe que está diezmado en su inventario, sabe que su producción es baja, y a pesar de que Donald Trump ya insistió en que la producción de Estados Unidos debe aumentar en por lo menos 1.000 misiles THAAD al año, eso es difícil de lograr por lo menos en el mediano plazo, pues por lo menos en 5 años, porque tendría que hacer infraestructura militar, tendría que hacer inversión, etcétera, que no es fácil, y la realidad es que la guerra es en este momento, no es en 5 años. Entonces eso es un punto muy importante, por lo que también considero que la guerra está estancada. Estados Unidos sabe que no puede reanudar un conflicto como lo hizo desde el 28 de febrero, e Irán también considera que necesita reorganizarse también en infraestructura y en alianzas en la región. Por otro lado, salió una noticia el día de hoy en el que el Pentágono estima que Estados Unidos se ha gastado más o menos unos 25.000 millones de dólares desde que empezó la guerra. Sin embargo, yo considero que esa cifra no es correcta, porque si nosotros hacemos cálculos de lo que les he contado, y si suponemos que la guerra en confrontación directa, pues y con un desgaste en misiles, se dio por lo menos en los primeros 30 días, nosotros ayer cumplimos 60 días de conflicto, pero entonces supongamos que en los primeros 30 días de conflicto fue donde se gastó realmente el dinero de Estados Unidos. Si en 5 días se gastó 3.000 millones en misiles Patriots, eso ya serían casi los 20.000 millones que se ha gastado en estos 30 días de conflicto directo, más los 3.000 millones que se gastó en los 16 días, o sea, serían 6.000 millones más o menos solo en misiles THAAD, más los Tomahawk, que son misiles ya para atacar directamente infraestructura, en los que se gastó en los primeros 16 días cerca de 2.000 millones, ahí ya se nos iría la cuenta en más de los 25.000 millones que dice el Pentágono. Además hay que tener en cuenta que una guerra no solo son municiones. ¿Cuánto se ha gastado Estados Unidos en mantener las tropas en el Medio Oriente? Eso consume capital a dos manos. También cuánto va a ser la reparación del SS Gerald Ford, que fue por misiles también iraníes. ¿Cuánto le ha costado a Estados Unidos en aviones, en embarcaciones? Recordemos también que solo en un sábado Estados Unidos perdió cerca de 600 millones de dólares en aviones y en helicópteros en la operación que se dio para rescatar al soldado impactado por el F-15. Entonces las cifras personalmente a mí no me cuadran. Realmente este conflicto seguramente ha costado muchísimo más de los 25.000
millones de dólares que dice el Pentágono, que eso también sería una presión adicional al interior de Estados Unidos. Entonces, bueno, para no extenderme más, este sería el video de hoy para traer este contexto informativo de la relación que tiene Estados Unidos e Irán en temas de producción y de costo armamentísticos, y por qué también considero una de las razones por las que esta guerra está en un momento de calma y serenidad. Entonces, bueno, un abrazo para todos, espero escucharlos en los comentarios. Me encantaría saber ustedes qué piensan y los invito a suscribirse en el canal para que sigan actualizados de temas geopolíticos, económicos y financieros. Un abrazo para todos.